Saludos, gentes, bienvenidos a un nuevo espacio de Barcito FM. Vamos a continuar un poco escuchando y conociendo la perspectiva al cierre de este año 2023 de las principales candidaturas del FMLN. Y ahora vamos a conversar con nuestra invitada, candidata por San Salvador, Karina Sosa, y además actual diputada del Parlamento Centroamericano. Karina, bienvenida y gracias por hacer espacio, sobre todo hoy ya en estos días que todo es carrera, 27 de diciembre. Sí, bueno, gracias Franklin por el espacio. Un saludo a todos los que siempre están pendientes de esta entrevista en la que podemos intercambiar sobre aspectos de importancia para todas las y los salvadoreños. Gracias. Karina, antes de entrar a la parte electoral, por tu área en la que te has venido desenvolviendo desde hace ratos y por el conocimiento y la experiencia que tienes, quisiera que nos compartieras una lectura de cómo cierra la agenda migratoria en el país. Hoy hemos escuchado noticias alarmantes como que, por ejemplo, salvadoreños en miles están pidiendo asilo en México. Además de que la situación migratoria de cara a Estados Unidos tampoco ha variado, digamos, sustancialmente. Entonces, ¿cuál es la lectura que tú haces? ¿Cuáles son los escenarios que ves y un poco la perspectiva que tiene al cierre de este 2023, que básicamente es el cierre de ciclo de este gobierno también? Bueno, Y este es un tema del que no se ha querido hablar por parte del presidente y de este gobierno. Y es lógico, porque no se quiere hablar. Porque cuando vendes, Franklin, un país de super mega oportunidades, un país de fantasía, un país que supuestamente es el mejor del mundo, es un poco contradictorio cuando te vas a las estadísticas y a los datos de migración. Ahí es donde cualquiera puede contrastar la realidad de cada país. Y en el caso de El Salvador, pues aunque han querido vender de que el 60% de los que estaban fuera se quieren regresar, es importante decir o citar cifras oficiales que también el presidente citó. Es importante citar que esas cifras de la OIM, por ejemplo, y está hablando que a noviembre del 2023 son 12.055 salvadoreños que han sido detenidos en Estados Unidos y en México. El motivo de su viaje, ¿por qué emigró? El 75%, Franklin, está diciendo que es por factores económicos. Estamos hablando de que la gran mayoría de salvadoreños están yendo del país porque no tienen oportunidades para mantener a su familia o mantenerse ellos. uh-huh. Y esto es un dato que no podés ignorar. Y aquí no estás hablando de que se regresan porque se quieren, porque El Salvador está fantástico. Es que son los que se fueron porque El Salvador no está fantástico, ni es el de las maravillas. Es porque no tienen oportunidades. Son 12.055 personas de enero a noviembre que representan 12.055 familias salvadoreñas. Y no podés ignorar que se están saliendo de El Salvador porque no tienen oportunidades. Y cuando te habla de la situación económica, ahí lleva implícito, por lo que yo he leído antes en materia migratoria, lleva implícito el tema de si tenés o no tenés empleo, si tu salario no te alcanza o si estás muy endeudado. Todo lo que tiene que ver con el tema económico va englobado en ese factor que representa hasta el mes de noviembre el 75% de la migración de los salvadoreños. Sin Aquí, contar, sin ah, contar los que están pidiendo asilo, que es otro grupo, y no solo en Estados Unidos, en México, sino en otros países. Eso es otro grupo de salvadoreños que se están saliendo porque no hay oportunidad aquí o porque se sienten amenazados. Y hay otro segmento que también está migrando, que se va con su visa y uh-huh. que llegan mayoritariamente o casi siempre hacia Estados Unidos y deciden perderla y quedarse. Estamos Uh-huh. hablando como solo ahí de tres segmentos de población migrante que cuando ya lo sumas, no es únicamente la cifra de los 12.055 que están detenidos o que han detenido en las fronteras de Estados Unidos o México o en México o en Estados Unidos, sino que estamos hablando de más que no Sí, tienen oportunidad y que se van.
sin Y contar ahí, eso es lo que quieren callar, engañando a la gente y vendiendo un país de fantasía que contrasta con estas cifras. Ese país de fantasía contrasta con estas cifras. sin contar ahí el registro de aquellos que por la situación de riesgo y de peligro que implica este tema migratorio, fallecen en el camino. O quedan o desaparecen en el camino. Tienes razón, serían cuatro. Ujú. Serían cuatro segmentos porque hay muchos salvadoreños que lamentablemente quedan en esa ruta migratoria sin llegar a ver la tierra que ellos soñaban ver, que en su mayoría, como te repito, es llegar hacia Estados Unidos. Porque ese es el objetivo final que tienen todos los que se van hacia el norte, llegar a Estados Unidos. Siempre relacionado a la agenda internacional. Migración es un tema, pero ¿cómo evalúas la política internacional que hasta hoy hemos visto de este gobierno? Las relaciones con la comunidad internacional, el cuerpo diplomático, la cooperación internacional, las agencias multilaterales. ¿Cuál es la evaluación que tú tienes a esta altura? Pues yo no sé si llamarle política lo que han ejercido en el exterior. No sé cómo podríamos llamarle, porque yo no he visto una cancillería agresiva e incisiva en el fortalecimiento de las relaciones de El Salvador con el mundo. Yo no sé si sigue la canciller en el puesto. Eh, no he visto el mayor cosa que hayan estado haciendo desde la Cancillería y me parece a mí que no tienen protagonismo. Y más allá del protagonismo, pues no se ve un movimiento en función del país, sino que se ven decisiones emanadas directamente desde Casa Presidencial y anunciadas y ejecutadas por la presidencia, anulando casi el rol que debe tener cada cartera de Estado, en este caso la Cancillería, que me parece a mí que ha estado muy tímida, sobre todo en el papel de acompañamiento a los salvadoreños en el exterior. No lo digo con una frase vacía, como una frase vacía, sino con argumento y sustento de cosas que se pueden constatar, Franklin, y es que, por ejemplo, los salvadoreños con TPS han estado pidiendo meses atrás, casi años, que se les atienda, que se les acompañe, que se hagan lobbies para poder ellos tener un estatus diferente. Y lo que ellos están planteando básicamente es la redesignación del TPS. Eso es lo que piden concretamente. Sin embargo, no han tenido respuesta y al contrario, se han visto expuestos a tener que hacer plantones en la Embajada de Estados Unidos para que los atiendan. ¿Cómo es posible y qué vergonzoso si yo estuviera en esa embajada, enterraría la cabeza en el suelo? Porque qué vergonzoso es que sos representante de El Salvador, pero tus representados te están exigiendo que vayas y los representes, que los atendas, que no los ignores. Por favor, si es que es a ellos a los que nos debemos. O se les olvidó al sentarse en la silla del cargo, o en el cargo, perdón, que tienen, que ya no era a ellos a los que se debían. Y En eso este da mucha vergüenza. Y eso te demuestra qué tipo de acción ha existido de parte de la Cancillería en función de los salvadoreños, porque eso se puede constatar. ¿Qué han hecho en función de los salvadoreños? Es la pregunta. hemos visto dos movimientos, podríamos decirlo, de carácter de relación diplomática por parte de Estados Unidos de cara a El Salvador recientemente. Una es un nuevo capítulo de la lista Engel que señala de manera directa a la oficina que está dedicada a la transparencia en el país. Y aparecen ahí ya en la lista estos funcionarios. Y segundo, recientemente, creo que fue ayer o antier, aparece una postura de la embajada respecto del último resolución que se ha conocido del proceso relacionado al Mozote, donde se ordena la captura de Rubén Zamora. Justamente por eso último iba a empezar. Bueno, hoy lo dice un país como Estados Unidos, pero lo hemos estado diciendo los salvadoreños, que tenemos conciencia, que nos preocupa la situación del Salvador, que nos preocupa que esto se pueda complicar mucho más
y que creemos que debe corregirse actitudes por parte del presidente y su gobierno. Y el tema de la transparencia ha sido un aspecto al que no le han querido dar su lugar. Y ha sido desde el principio de su mandato. Y muchos hemos estado denunciando y exigiendo que se haga, que se respete, que se transparente el actuar del Estado, que cuál es el miedo, y no que supuestamente lo están haciendo bien, pues, cuál es el miedo de que los salvadoreños nos demos cuenta de cómo están ejecutando cada plan, programa, acción dentro de cada cartera de Estado y también sus presupuestos. Queremos saberlo. Sin embargo, lo que le regalaron al país la Asamblea Legislativa casi en sus primeros meses, esta Asamblea Legislativa cómplice, como yo le llamo, en sus primeros meses, ¿qué le regaló a los salvadoreños? Dentro de muchas cosas que hicieron. La ley que yo también le digo mordaza para los ministerios, en la que no se permite que nosotros conozcamos cómo se está ejecutando el actuar de cada una de las carteras de Estado. Y entonces te tenés que dar cuenta o te podés dar cuenta de cómo se está ejecutando hasta dentro de 7 años. Y uno dice, bueno, ¿y cuál es el miedo que nos demos cuenta cómo están gastándose el pisto de los salvadoreños y de las salvadoreñas? ¿Cuál es el miedo? Y entonces, para darle sentido a ese tipo de acciones como la ley que se aprobó, tienen necesariamente que poner en los puestos funcionarios serviles, funcionarios que solo agachen la cabeza y digan amén. Así como dice el presidente es amén. Así tiene que ser. Y no vamos a contradecir, no vamos a decir nada y simplemente vamos a llegar a calentar el asiento en función de lo que el presidente considere que debemos de hacer. Y eso es lo que está pasando con muchas instancias. Repito, hoy lo dice Estados Unidos, algo tarde, por cierto, pero lo hemos estado diciendo desde hace rato muchas y muchos en este país, en diferentes espacios, diferentes personas, analistas políticos, eh, políticos de diferentes partidos, que están en la Asamblea Legislativa, compañeras. Muchas personas lo han estado diciendo, pero bueno, hoy se dieron cuenta en Estados Unidos de que eso está pasando y que es grave la situación del Salvador. Yendo en esa ruta y un poco ya retomando la agenda electoral, que es lo que tiene de alguna manera embullido al país en este momento. Esto último que tú has tocado ha sido uno de los señalamientos que ha tenido el proceso. Es básicamente un comportamiento absolutamente invasivo del gobierno en las atribuciones del Tribunal Supremo Electoral y de todas las instancias que en realidad son las responsables del tema electoral. ¿Cuál es la evaluación que tú haces de este proceso? Los pros, los contras, ¿genera confianza? ¿Lo consideras normal o anormal como hemos tenido? ¿Y qué podría impactar esto, digamos, de cara a la elección? Aunque no le guste a los magistrados porque dicen que cuando los de oposición hablamos sobre cómo está el tribunal, la gente ¿Mm? está opinando en las encuestas en contra del tribunal. No, señores magistrados, háganse cargo, son cómplices de lo que está pasando. Y su tiempo es corto en la ejecución, como funcionarios públicos, pero el desastre que van a permitir y que van a dejarle a este país, tienen que hacerse cargo, porque va a durar muchos años. De hecho, todo lo que ha estado pasando en El Salvador por las decisiones del presidente ya tiene años de retroceso en varias áreas. Entonces los magistrados tienen que ser más serios, que por permanecer ellos en su cargo, los salvadoreños y las salvadoreñas tenemos que vivir ahora la máxima violación a la Constitución, que es la reelección, porque ellos la permiten, y quién sabe cuántas cosas más que se puedan dar durante el proceso electoral, porque no tenemos confianza. Si permiten eso, que es como lo máximo, ¿qué más no pueden permitir? O sea, ¿cuál es tu garantía como salvadoreño? Si ya ellos se pararon también en la Constitución. Porque miren, hechor y consumidor, ¿cómo es? Hechor y como dice el dicho, ayúdame. Hechor y consumador o consumidor, ¿cómo es? ¿Mm? Purgan la misma pena, por ahí va la cosa. Pero el punto es que se hagan cargo de la decisión que están tomando y no nos generan confianza. A ninguno de nosotros nos generan confianza. Y un aspecto donde tenemos más o mayor preocupación en el tema del voto desde el exterior, porque no hay claridad de cómo va a ser ese mecanismo que va a garantizar la transparencia
en esa votación que harán los salvadoreños y tampoco tenemos claro si no se puede colar nadie que no sea salvadoreño. Es una cosa que te deja dudas y estás hablando de que ahora se ha roto récord con la inscripción de salvadoreños en el exterior que quieren ser parte supuestamente de la votación y se han registrado y que están ahora en un padrón que llega casi al millón. Si revisamos el historial de la participación de los salvadoreños en el exterior en años atrás, te podrás dar cuenta que es exagerado, es exorbitante la cantidad de salvadoreños que dicen participar en este nuevo proceso. Que si eso es algo que le nace a los salvadoreños, qué bueno que esté estimulada la participación. Sin embargo, no tenés claridad de cómo ha sido ese proceso de inscripción en el padrón de salvadoreños. No sé, nosotros tenemos dudas al respecto. Y ha sido justamente por el proceder que ha tenido el Tribunal Supremo Electoral durante este tiempo. Y no solo Karina, nosotros. ¿Viste la encuesta? ¿Vieron la encuesta que salió hace unas semanas en donde la población externaba su grado de desconfianza al Tribunal Supremo Electoral, que no era un 5%? Estábamos hablando de un porcentaje muy alto de salvadoreñas y salvadoreños que no tienen confianza en el proceder del tribunal. Y ahí no estamos solo nosotros, está hablando el pueblo. eh, a la par, porque tú dices, uno es el que planifica, ¿verdad? Pero otro es el que ejecuta toda esta operación. Y en este sentido, la Asamblea ha sido prácticamente el operador político de muchas de las decisiones que se han tomado durante este periodo. ¿Cuál es el papel, la evaluación que tú haces del desempeño que ha tenido esta Asamblea Legislativa, sus diputados y diputadas, fundamentalmente tomando en cuenta que es una asamblea controlada totalmente por el oficialismo? Y esta Asamblea Legislativa cómplice ha estado en función únicamente de un ciudadano de este país, que es el presidente. Y si te das cuenta, ahora no existen oportunidades en las que los sectores de la población salvadoreña vayan a la Asamblea Legislativa, emitan su opinión, den alguna consideración sobre algún decreto o una ley que puede recaerles como sectores o como ciudadanos de este país. No hay una apertura como primer órgano de Estado de Asamblea Legislativa a ciudadanos. Y me parece a mí que hay que rescatar el carácter de la Asamblea Legislativa. No puede ser que solo sea decorativo el nombre que tiene. Tenemos que recuperar eso, tenemos que darle al pueblo salvadoreño su lugar, tenemos que hacer que participen los sectores en la toma de decisiones, si al final sobre cada una de nosotros y cada uno de nosotros recae lo que se pueda aprobar en esa Asamblea Legislativa. Pero pareciera ser que al llegar al curul, mágicamente, como estamos en el país de las maravillas, mágicamente se les olvidó que se deben al pueblo salvadoreño. Ujú. Y desde que se sentaron, ha sido todo en función del presidente, lo cual debe cambiar en el 2024. Yo esperaría que el pueblo salvadoreño en el 2024 tome una decisión acertada y le dé a la Asamblea Legislativa el equilibrio que necesita para recuperar nuestro Estado. Y por supuesto, deberíamos de tener para el 2024 una Asamblea Legislativa que busque en construir, oíme lo que voy a decir, a pesar de las diferencias que podamos tener los partidos políticos, y yo hago un llamado a toda la clase política, a todos los partidos políticos, que a pesar de nuestras diferencias, demostremos la madurez que amerita el cargo y pongamos por delante de nuestras diferencias las necesidades del pueblo salvadoreño. Es que no podemos seguir así. Tenemos que tomar conciencia y hago un llamado especialmente a quienes están en el gobierno. No se trata de actuar como niños, se trata de actuar como adultos, se trata de tomar decisiones serias, porque al tomar una decisión en esa asamblea legislativa, por supuesto que afecta a familias y tenés que tomar conciencia de lo que significa apretar un botón. ¿A cuánta gente le están arruinando la vida? Solo con mover un dedo y apretar un botón. ¿A cuánta gente le han arruinado la vida? No puede ser así. Yo esperaría que el pueblo salvadoreño del 2024 tome una buena decisión
y le pueda dar a esta Asamblea Legislativa un equilibrio que necesita, no solo la Asamblea, sino el país. En esa dirección, Karina, te quiero preguntar, por la experiencia que tú tienes, cómo evalúas el papel y el trabajo de la Asamblea. ¿Cuáles son las tres cosas que estratégicamente Karina Sosa considera que deben de cambiarse radicalmente? ¿Qué es lo que en realidad deberíamos de estar haciendo como Asamblea Legislativa en una ruta pensando sobre todo en los principales temas que le aprietan a la gente? En primer lugar, tienen que tener conciencia quienes lleguen o lleguemos a la Asamblea Legislativa, que en la Asamblea se regulan derechos y garantías y que los desarrollas en cada ley secundaria que promoves o aprobás o reformás. Estás teniendo la oportunidad en tus manos con las decisiones que se tomen de beneficiar o de afectar a la gente. Y tu papel debe estar claro desde que llegues ahí, de que vas a procurar mejorarle la vida a la gente. Eso debe ser algo que lo deben de tener cada uno, cada una que llegue por la decisión del pueblo o que lleguemos por la decisión del pueblo a ocupar un espacio en esa asamblea legislativa. No puede ser que solo penses que es importante el ciudadano cuando le estás pidiendo el voto, pero cuando ya llegas a ejecutar tu cargo, se te olvide que lo importante es el ciudadano, te haya llevado o no te haya llevado al curul. Y esta asamblea legislativa perdió el norte, perdió el rumbo. Empezó solo a ver para Casa Presidencial y dejó de ver para Soyapango, para Ilopango, para San Martín, para Popa, dejó de ver para todos lados y todos los departamentos. Y solo ven para Casa Presidencial. Y tenés que ver para todo el país, para todos los sectores, que hayan o no hayan votado por ellos. Para mí es importante que quien llegue a ese curul tenga claro que le tocará la altísima responsabilidad de legislar en función de los derechos de la gente. Y eso no lo puede perder de vista nadie que llegue a la Asamblea Legislativa. En segundo lugar, lo que te mencionaba, la apertura como supuesta primer órgano de Estado y Casa del Pueblo debería de tener una mayor apertura con los sectores y con el pueblo, que es al que nos debemos. Y debe de darle su lugar al pueblo en la toma de decisiones, que para mí es sumamente clave. Y lo tercero es que la Asamblea Legislativa nueva que llegue, que primero Dios sea equilibrada, porque así lo deseo de corazón para el beneficio de los salvadoreños, debe de tener la suficiente entereza y valentía de revertir cosas que puedan haber afectado a la familia salvadoreña, de fortalecer lo que pueda haberse dado de buena manera y de proponer cosas nuevas que impacten la vida, con mucha madurez, con mucha responsabilidad, con mucho compromiso, pero sobre todo con lo que dije al principio, poniendo en el centro al salvadoreño y a la salvadoreña que nunca debe de salir de tu objetivo durante el periodo, los años que tengas en el mandato como funcionario en la Asamblea Legislativa, como diputado o diputada. Finalmente, Karina, y un poco cerrando siempre en esta lógica de interpretar hacia adelante qué es lo que puede darle un nuevo equipo, un nuevo liderazgo, digamos, en la Asamblea Legislativa de la gente. Y tú que has estado ya varios días en el terreno, en este ejercicio de contacto, ¿qué es lo que en realidad ha logrado tocar a la gente? Sabemos que el frente viene de una condición difícil y que está en realidad encontrándose o reencontrándose con la gente nuevamente. ¿Qué es lo que Karina Sosa, como parte de un liderazgo importante del frente, ha logrado generar en la gente? ¿Qué es lo que está haciendo que la gente se mueva a votar por los candidatos del FMLN a nivel nacional, pero sobre todo en San Salvador y en el caso por ti, Karina? ¿Qué es lo que principalmente está conectando con la gente? Bueno, en primer lugar, aprovecho la entrevista para agradecer la confianza de las y los salvadoreños que durante este tiempo, sin incluso Franklin, sin andar en actividad política, te voy a hablar de aquellos que me encuentro en cualquier lugar. Les debo agradecer la confianza que tienen de acercarse y de desahogarse y de pedirnos que procuremos hacer las cosas diferentes de llegar a quedar en un espacio como diputado o diputada. Yo les agradezco, pero ahora hay más gente que en reuniones con comunidades, en reuniones en diferentes espacios o gente que me encuentro,
lo que más le preocupa es el tema del alto costo de la vida. También les preocupa las mordazas que les quieren poner cuando quieren expresar una opinión diferente. Se sienten amenazados por pensar diferente. No es posible que en El Salvador, el país de las maravillas, la gente se sienta acosada por pensar diferente. ¿Cuál es el miedo que le tienen a la gente? Todos tenemos derecho a emitir una opinión y el derecho de esas personas llega hasta donde inicia el mío. Tienen que aprender a respetarnos. Pero ¿qué han visto? Y me lo han dicho, ¿qué han visto en la Asamblea Legislativa? En algunos casos, títeres o marionetas que solo están como eh, ejecutando una decisión tomada en otro lugar y que la gente necesita en esos espacios, gente con carácter, con decisión, determinación, comprometidos, que le den un carácter diferente al primer órgano de Estado. Esto te estoy diciendo en resumen lo que yo me he encontrado en diferentes espacios. Y algo importante, tienen esperanza. Oí bien la palabra que ocupan. Tenemos esperanza, expectativa de que la próxima Asamblea Legislativa sea diferente. Y eso a mí también me da una gran expectativa de cómo la gente, a pesar del miedo que han infundado, que no había hablado de esto, pero que viene desde Casa Presidencial por el presidente, la Asamblea Legislativa y todos los funcionarios, ese odio y ese miedo que le meten a la gente porque no tienen otra forma de hacer política es bien fregado para El Salvador. Y yo creo que los salvadoreños y salvadoreñas, y sobre todo quienes aspiramos a llegar a un espacio público, tenemos que proponernos también darle un giro a esos sentimientos mal infundados que han estado haciendo durante más de 4 años hacia el corazón de los salvadoreños, porque no somos odiosos. Los salvadoreños no somos lo que nos han dado a comer en estos años. No somos así. Yo me rehúso a aceptar esa dosis de odio. Y no es porque esté en el otro lado de donde tiran el odio hacia donde va a caer. No, me rehúso porque está partiendo a la sociedad, porque está generando antivalores, porque no hemos sido así los salvadoreños. Entonces yo apelo a ese sentimiento de salvadoreño con principios y valores, yo apelo a ellos, a que nos unamos para romper, cortar el odio, el miedo, porque un país no puede caminar sobre la base del odio y el miedo. Un país debe de actuar, o quien dirige un país debe hacer que el país camine sobre la base de la confianza, sobre la construcción de diferencias. Puedes tener diferencias, pero puedes construir, Franklin. Pero si vos crees que te va a comer el planteamiento de otro y te vas a ver mal, entonces empezás a apachurrar a los demás porque te querés ver brillante. Eso no puede ser así. Si estamos hablando de vidas. Entonces yo también haría un llamado, aprovechando de lo que me preguntabas, de qué me encuentro en los lugares, me encuentro eso. La gente está harta de eso. La gente está cansada del odio y la división. La gente quiere propuestas. Y por supuesto que la gente es inteligente. Te capta cuando le estás diciendo algo que se puede hacer a cuando le estás hablando de algo que no se puede hacer. Y le llama más la atención cuando lo involucras, porque es que las cosas así deben de ser, debes involucrar a los ciudadanos para que seamos parte juntos de la transformación del país. El país no puede estar concentrado en una mano. El Sí. país es de todos, aunque no les guste, este país es de todos, es mío también, es tuyo, Franklin. Yo me siento también dueña del Salvador porque soy salvadoreña y todos nos sentimos cuando escuchamos el nombre del Salvador identificados y es nuestra patria. Entonces, ¿por Claro, qué nos lo quieren robar? ¿Por qué se quieren llevar a El Salvador para una mano nada más? No, yo lo arranco de esa mano porque El Salvador no le pertenece únicamente a esa mano, nos pertenece a todos. Y yo pondré lo que esté a mi alcance por recuperar eso perdido, que es tan valioso en los salvadoreños y que nos da sentido de salvadoreño y que nos hace brillar en cualquier lugar donde llega un salvadoreño. El salvadoreño siempre ha destacado por ser empático, solidario. Mira, en otro país le piden que haga un trabajo y el salvadoreño hace más de lo que le piden, Franklin. Se gana sí. la confianza de los jefes, tiene un reconocimiento no de odioso, pero nos están queriendo hacer odiosos y no somos odiosos los salvadoreños. Somos empáticos, sensibles, solidarios, con principios, con valores y muchos, voy a decir algo que lo dicen
lo dice el pueblo y muchos con temor a Dios. Ujú. Practican una religión, buscan hacer el bien común a la gente, pero nos han estado metiendo por más de 4 años el odio, la división, cualquier tipo de cosa asquerosa que no construye, Franklin. Primero corroe al ser humano, lo mina por dentro. Y así es bien difícil que avances como una colectividad, como una sociedad, hacia un objetivo final, porque partís la sociedad y cada quien busca sus objetivos. ¿Cuál es la expectativa, Karina, ya para ir cerrando, de cara al proceso electoral? Queda un mes nada más de campaña. Bueno, como te decía, voy a relacionar tu pregunta con mi vivencia en los últimos ya casi un año, que yo he podido notar el malestar de mucha gente, pero acompañado de un poquito de miedo para decir las cosas. Pero cuando ves esa combinación de malestar y miedo, lo primero que a mí se me viene a la mente es que malestar y miedo significa decisión rotunda el día de la elección, una decisión diferente a lo que tienen ahorita. Eso es lo que yo relaciono cuando veo que la gente está molesta o inconforme y que se aproximan las elecciones y que hay un miedo. ¿Qué va a pasar con esa combinación el día de la elección en febrero y marzo? Que va a haber decisiones diferentes, Franklin. Eso es, eso es tan lógico. Y por eso es que hubo reducción de municipios y por eso es que hubo reducción de escaños en la asamblea, porque ellos tienen mediciones que hacen de manera constante, donde les están advirtiendo lo mal que caen ya en los territorios. Y hay una reducción de simpatía y hay una posibilidad grande de pérdida del Partido Nuevas Ideas. Porque la gente cuando va a los municipios, salgan, señores, vayan y platiquen con la gente. Y si ya fueron, yo debo entender que por es que ya no se acercan y viven en una burbuja, porque ya les reclamaron. Porque cuando uno va a los territorios, lo que se encuentra es el gran malestar de la gente. ¿Y sabes qué es lo que más reclaman, Franklin? En el caso de las municipalidades, las calles. Y yo me acuerdo que hubo un alcalde que hoy va de candidato que dijo que ya se habían acabado los baches en el municipio. Por Dios, y parece la luna cuando pasas por las calles. Y eso pasa en muchos municipios del país donde la gente está molesta por las calles, entre otras cosas. Pero, por ejemplo, imagínate municipios que le daban algo tan humano, Franklin, tan sensible, una canasta básica para adultos mayores. ¿Qué significa o qué significaría hoy en día el recibir para un adulto mayor una canasta básica, cuando el alto costo de la vida está disparadísimo, cuando, perdón, el costo de la vida está disparadísimo, la canasta básica disparada, los servicios? Entonces, que te den una canasta básica y no tenés trabajo, que sos adulto mayor, que te den algo así es como un vaso de agua quizás en un desierto y no lo tienen. Las becas que se les daban a los niños, esa familia sabe que hoy está peor. Esas familias saben que hoy no tienen lo que tenían. ¿Qué decisión van a tomar si te están hablando de que están molestos? ¿Qué decisión van a tomar en las próximas elecciones? Ahí viene lo que ellos quieren detener con la reducción, la pérdida de municipios y de escaños. Y por eso es que hay desesperación y por eso vemos algunos ataques bien locos que hacen, que hasta se nota en ellos la desesperación que puedan tener. Pero lo que hacen en esos ataques o planteamientos que te puedan hacer es un anuncio de su desesperación y de su preocupación porque ya tienen la lectura clara del territorio. ¿Qué puede salvar esa pérdida en el territorio? Pues quizás un milagro porque la gente está muy molesta. Así te lo puedo decir. Y te lo digo porque voy a los lugares. Voy a los lugares y escucho el malestar y lo siento. Y no solo lo escucho, lo veo, sino que lo comparto. Tiene razón la gente de estar molesta. Sin Ajá. embargo, ves que las calles están reventadas, pero que te traen a todas las mises para posar con una gorra de la campaña más cara que ha tenido cualquier partido en este país, la campaña de Bukele. Es la campaña más cara. Y eso hay que decirlo con todas las letras. Karina, te Pero agradezco el espacio. Eh, Espero que este mes que queda de trabajo hay que meterse absolutamente, totalmente al terreno. Y ojalá que la gente en realidad logre tomar una decisión y nosotros
ser parte de esa decisión que tome la gente. Te agradezco el tiempo, te deseo feliz año, que la pases bien con tu familia. Gracias igual y por supuesto mi saludo a la población salvadoreña y les deseo un 2024 diferente a este año que ha cerrado, que estoy consciente que ha sido un año de dolor y de lágrimas para la familia salvadoreña. Yo desearía que el próximo año 2024 sea un año mejor y que a la hora de ir a votar tomen la mejor decisión y por supuesto que nos den su confianza en las urnas como FMLN. Gracias, Franklin. Feliz año también para vos y para tu familia. Abrazos, Karina. Saludos, gentes, a ustedes, les agradezco y como siempre, en el transcurso de los siguientes días vamos a compartir cápsulas de esta conversación, momentos, digamos, destacados, para que ustedes puedan compartir, comentar y reaccionar. Los dejo hasta acá y nos vemos a la próxima.